¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenas. Estamos aquí en el espacio DigiSpace, en un entorno extraordinario de Alcobendas, en la calle Guzmán el Bueno, con un invitado de excepción, porque vamos a hablar de un tema que algunos dirán, bueno, vaya tostón que va a contar aquí Julio Gómez. Pues no, vamos a hablar de periodismo, pero desde un punto de vista profesional, sin ningún tipo de problemas y con total libertad. Para ello hemos dicho, vamos a traer un invitado acorde a este tema, y se nos ha venido a la mente un nombre que yo creo que está a la altura, no, lo supera. Paco Huertas, ¿qué tal? Muy buenas. Pues un placer, y la verdad es que, dicha esta presentación, no sé si irme ya y recoger los trastos, no sea que vayamos a decepcionar a vuestros oyentes. No, ¿demasiado pelota te ha parecido? No, me parece bien, está en la línea. Muchísimas gracias, te lo agradezco. Claro, para aquellos que vengan de Marte y no sepan quién es Paco Huertas, qué mejor que te presentes tú, ¿no? ¿Quién es Paco Huertas? Pues mira, Paco Huertas es una persona que estudió informática, que por casualidad su padre tenía una empresa de autocares, y que para pagar los estudios ayudaba a mi padre pues con todo el trabajo, y al final el mundo del turismo me cautivó. Y al final, después de muchos años trabajando en el sector, terminé siendo periodista por accidente, porque me llamaban de diferentes medios para explicar lo que estamos haciendo en el sector del turismo activo, que construimos un sector que no existía, en la especialización del turismo, que también construimos un sector que prácticamente no existía. Y al final pues me fueron llamando a diferentes medios y dije, pues, ¿y por qué no? Vamos a crear un canal especializado en temas de turismo, que no suele haber muchos en nuestro país. Hay muchos programas de viajes, pero muy pocos de turismo. Y ahí empezamos. Empecé colaborando hace ya mucho tiempo con Javier García Mateos en la primera radio que se llamaba Radio Internet. Era muy descriptivo, eran los albores del mundo cibernético. Luego después estuve trabajando también y colaborando en Radio Libertad, que entonces pertenecía a Ruiz Mateos y a la familia Ruiz Mateos, ahí en la calle Velázquez. Al poquito tiempo me llamaron de Radio Nacional, ahí llevo ya 14 años. Y luego, pues bueno, he pasado por diferentes radios. Radio Inter, ahora estoy en Radio Intercontinental, también hemos estado en Radio Libertad, sigo en Radio Nacional. Y he colaborado pues con diferentes medios también, en soporte televisivo. Hacemos un programa en Libertad Digital, se llama Territorio Viajero, hablando siempre de turismo. He colaborado con diferentes medios de comunicación, siempre en el ámbito turístico. Y ahora pues empezamos también una nueva andadura en Lausanne Televisión, y bueno, pues estamos negociando con Amazon Prime y Escapa TV, en fin. Pero todo siempre dentro del ámbito turístico. Desde fuera, cualquier profano de este mundo podrá decir, bueno, periodismo viajero, Paco no para de viajar por toda España, por todo el mundo, le invitan a todo gratis, y encima trabaja en lo que le gusta. ¿Es así más o menos o no? Bueno, si se lo preguntas a mi madre, seguramente te dice que sí. Te dirá, pues Paco está todo el día para arriba y para abajo y se lo pasa muy bien. Pero el mundo del turismo es un mundo realmente complicado y es duro. Yo realmente del periodismo es un complemento a mi economía, pero sigo siendo guía, salgo con grupos muchos fines de semana y trabajo pues bastante duro. ¿Que nos invitan a diferentes eventos y demás? Sí, pero tampoco te da la vida para estar constantemente yendo a este tipo de actos si no hay un retorno económico a la contra, ¿no? Con lo cual, algunos voy porque me interesa, por estrategia, porque tenemos un acuerdo económico o simplemente porque va a ser uno de nuestros clientes, pero me pago yo mucho más viajes de los que me pagan. Bueno, cuidado con eso, porque al final hay que echar cuentas, cuidado. Sin lugar a dudas. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que dentro del mundo turístico y dentro del turismo en general, aunque sea un trabajo a veces totalmente vocacional, ¿no? A veces un poco duro, porque trabajar fines de semana, fiestas y demás, pero es tan agradecido a nivel interno que de alguna manera es digamos una especie como de crecimiento personal en torno a cosas que conoces, cosas que quieres conocer, cosas que quieres transmitir, porque de ahí también un poco esa vocación periodística. Destinos, recursos, artesanos, gentes, pueblos que tenía un poco la idea de pues dar a conocer al resto de la población, porque a mí me han impactado y bueno, pues ahí estamos, dando a conocer todos estos recursos y también hablando en cierta medida de lo que son los propios profesionales del mundo del turismo. Yo soy un ejemplo, pero hay otros muchos de gente que todos los días se levanta con la mejor de sus sonrisas para trabajar en un sector duro y a veces un poco ingrato. Si te digo la palabra turoperadores, ¿qué me dices? Pues mira, ahora estoy trabajando precisamente en un tour operador y estoy trabajando con ellos porque me han ofrecido también un proyecto de carácter innovador. Si tuviéramos que hablar de la turoperación en general en nuestro país, yo te diría que es inmovilista,
que a veces es un poco arrogante y prepotente. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Que a Pero veces, por lo demás todo bien, ¿no? por lo demás todo bien, ¿no? Que de alguna manera se han acomodado al sector del turismo o al mundo del turismo porque teníamos turismo por castigo, pero creo que hay mucho por desarrollar. Nos dimos cuenta en la pandemia, ¿no? Había que cambiar de segmento. Creo que el sector en el que hemos focalizado una gran parte de nuestra atención, que es el sector del sol y playa, es un sector que ya venía demostrando que estaba siendo caduco. Nos salvó la primavera árabe, nos han salvado diferentes acontecimientos, pero de alguna manera esto que ha ocurrido tenía que ocurrir. Por contra, en cuanto hablamos de la turoperación a otros niveles, es un sector tremendamente dinámico. Por ejemplo, el sector del turismo de naturaleza es un sector tremendamente dinámico. Cuando hablamos del sector del turismo activo, tremendamente dinámico, no, lo siguiente. Cuando hablamos de diferentes subsectores dentro de lo que es la turoperación, encontramos gente con muchas ganas, ¿no? El sector de la turoperación a nivel global, seguimos un poco haciendo más de lo mismo, ¿no? Es decir, al final cogemos muchas plazas con un margen muy bajo, asumimos muchos riesgos para ganar mucho dinero en torno a lo que es el volumen. Al final la especialización sigue siendo una de esas asignaturas pendientes dentro de nuestro sector. Es decir, sigue habiendo muchos turoperadores, pero al final, si te das cuenta, el producto turístico siempre es el mismo, un poco detrás de ellos. Los grandes turoperadores, los grandes consolidadores de ciertos destinos han venido de fuera, TUI, Cathay y tal, han venido con importando muchas cosas de fuera. Y vamos avanzando, pero yo creo que todavía dentro de lo que es la turoperación a nivel global, el sector tiene que seguir trabajando para renovarse, para innovar y sobre todo creo que hay algo muy importante y es que tenemos que escuchar a nuestro cliente. Es decir, al final ahora el cliente es alguien que te dice lo que quiere hacer, no le dices tú lo que tienes y que escoja dentro de tu portfolio. Claro, ¿no? que tiene muy claro lo que decidir y no le vas a convencer. Claro, entonces si no tienes una oferta dinámica, cambiante y sobre todo de calidad en torno al recurso que es tan cambiante como que cualquier zona va cambiando en cada estación y en cada fecha de recurso, valga la redundancia, pues realmente el cliente va a optar por lo que está haciendo ahora, buscárselo por su cuenta y hacer otro tipo de cuestiones que bueno, pues están más acorde con lo que ellos quieren hacer. Sin duda. Has hablado del turismo de sol y playa. Yo pondría versus esa España vaciada, pueblos maravillosos que a lo mejor tienen menos de 1000 habitantes, incluso menos de 100, que tienen una cultura muy bonita, monumentos fantásticos, pero que la gente no les visita. Mira, ese es justo en parte lo que te quería decir con la parte de antes, ¿no? Iba también la redundancia. Sí. A ver, vamos a ver. Nosotros tenemos un país que ni siquiera nosotros lo conocemos a nivel global, a nivel interno. Somos capaces de irnos a ver un ritual a África, a la otra parte del mundo, y aquí en nuestro país hay más de 300 mascaradas tradicionales, ¿no? Mascaradas que van a ser declaradas Patrimonio de la Humanidad, que en muchas ocasiones, incluso aquí cerca de Madrid, tenemos algunas de ellas. En San Sebastián de los Reyes, fíjate. en Colmenar Viejo, Sí. y en toda esta zona del entorno, que quiero decir a muy pocos kilómetros de aquí, tenemos algunas de estas y sin embargo nos vamos a la otra parte del mundo. Y probablemente no sale, bueno, probablemente no seguro, no sale más barato, o sea, más caro. Pues seguramente. Hombre. Luego tenemos un montón de patrimonio ocioso, es decir, hay muchísimos pueblos, como tú bien has dicho, que sí que es cierto que hay una lista de los más bonitos, pero para estar en la lista de los más bonitos tienes que tener ciertos recursos económicos, porque si no, no vas a poder acceder, porque eso tiene una contraprestación económica, ¿no? Tenemos un patrimonio histórico que, bueno, es imposible dar abasto a todo eso. Yo estuve trabajando hace ya algún tiempo con turoperadores de carácter receptivo. A mí me llamaron para crear productos en torno a paradores nacionales y utilizábamos recursos que no existían ni siquiera para paradores nacionales, ¿no? Te estoy hablando de hace casi 20 años, ¿no? De aquello no se avanzó en nada, ¿no? Tuvimos la mala suerte que cayeron las Torres Gemelas, porque al final el sector del turismo también es un sector que está sujeto a mucha incertidumbre, ¿no? Y cuando hay incertidumbre, pues tenemos muchos problemas. Pero todavía seguimos en ese punto en el que no hay circuitos especializados por nuestro país. Córdoba, Sevilla y Granada lo tenemos súper vendido. Pero tú no encuentras un circuito por castillos de España para extranjeros. Claro. Tú no encuentras ahora, estamos hablando de las juderías, encuentras algo relacionado con las juderías, pero tú no encuentras nada relacionado pues con los diferentes entornos naturales que tenemos. Tenemos lobo, tenemos lince, tenemos orca, tenemos especies oso que no tienen ningún país de Europa, y aquí todavía no sé, casi ni siquiera nosotros lo sabemos, ¿no? Es decir, que al final yo creo que el español siempre ha vivido un poco de cara hacia afuera, ¿no? Parecía que todo lo que nos traían
era mejor. Sí. Y el Lo turismo... de fuera es bueno, lo de dentro, me da un poco como de vergüencita decirlo, ¿no? Claro. Pero lo de dentro es igual de bueno que lo de fuera, sobre todo porque los de fuera valoran también lo que nosotros tenemos, ¿no? Absolutamente. Pero seguimos teniendo un poco ese complejo de a quién le va a interesar esto, ¿no? Sin embargo, países de nuestro entorno cercano, como puede ser Portugal, Francia o Italia, han sabido vender ese patrimonio. Y no te digo que tengan ni más ni menos, que sea ni mejor ni peor. Nosotros tenemos tanto como ellos y todavía por descubrir. No hay un tour operador que tenga ese tipo de circuitos. Perteneces a ese sector del periodismo viajero. Hablando del periodismo en general, siempre, pues no nos vamos a engañar, sufrimos presiones, un día sí y otro día también. En tu caso, ¿hay presiones del tipo, oye, háblame mejor de este sitio que de este otro? Porque eso es el día a día nuestro. Yo no lo acepto, lo siento. Pero las hay, Intento no las ser aceptas, pero lo objetivo. No, lo que pasa es que yo creo que también tenemos que tratar de buscar la objetividad, aunque no la haya. Es decir, hay veces que dices, bueno, pueblos que no tienen recursos y que te llaman para poner en valor un recurso que prácticamente no existe. Hay que ser objetivo, hay que decir, no tenemos esto, pero tenemos otra serie de recursos que pueden completar una oferta turística en consonancia al recurso existente. Es decir, no te puedo vender una estancia de 14 días, pero sí te puedo vender 1, 2, 3, 4 días. Dentro de esa objetividad, al final, yo creo que todos los lugares tienen algo que ofrecernos. Ahora, no me puedes pedir que te cuente que un sitio es maravilloso porque no te lo voy a poder contar, porque no voy a encontrar argumentos como para convencerme a mí mismo de que eso es así, ¿no? Bueno, a veces no se trata tanto de convencerte a ti mismo, sino de convencer a los demás, ¿eh? Eso también. Claro. Y quizás también hay una parte, ¿no? Que la gente que tratamos de hacer un periodismo un poco más riguroso, hemos perdido la batalla frente a toda esta cantidad de bloggers y gente que anda por las redes sociales vendiendo su visión del turismo. Es decir, no venden un destino, venden lo que ellos harían en ese lugar, Sí. ¿no? Y en muchas ocasiones hay legiones de gente que hacen la misma foto en el mismo sitio que ha hecho ese influencer. Probablemente ¿no? pagados previamente por una marca determinada. En muchas ocasiones Claro. así es, sí. Lo que pasa es que eso tiene un recorrido muy corto. Es decir, cuando ya hay un número determinado de gente que ha hecho esa foto en ese sitio, ¿cuál es el siguiente paso? Y a lo mejor pasan dejando otros recursos ociosos o incluso desvirtúan el recurso que tenían porque se masifica o porque hay un montón de problemas en cuanto a lo que es pues la gestión, ¿no? del territorio como tal. Claro, dadas estas presiones que hemos comentado, que luego, bueno, cada uno las podrá aceptar o no, la situación actual de nuestra profesión en general, en tu caso, bueno, del tema del turismo, ¿merece la pena dedicarse a esto? Si te gusta, sí. ¿Tú por qué lo haces? Porque me gusta, evidentemente. Puede ser lo mismo. A ver, dentro del sector turístico sí que es cierto que yo creo que hay mucho recorrido. ¿Por qué? Porque hay, digamos, soportes digitales, como pueden ser revistas digitales, soporte papel, en el que se habla mucho de turismo, pero para profesionales, ¿no? Cuando hablamos de viajes, se habla de viajes para la gente, ¿no? Y se habla de destinos, se habla de territorios, se habla de viajes para la gente. Pero yo creo que hay un recorrido todavía muy interesante tratando lo que hemos comentado, ¿no? De poner en valor otros espacios, de ser más o menos rigurosos con ciertos contenidos. Exige especialización, exige pues que los periodistas en este caso estén preparados, pero yo creo que todavía hay mucho recorrido porque al final te das cuenta que en ocasiones en soporte papel sí que hay mucha información muy buena, volcada por periodistas muy interesantes. En formato podcast también hay algo, pero en formato televisivo a mí me da un poco de pena cuando van a otros medios y te hacen 3 minutos y acaban 2 minutos cocinando con la señora Juana y han hablado 1 minuto y medio del recurso. Sí. Pues esto es el periodismo viajero. Paco, ¿algo más que decir? Bueno, muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí, a los que estamos hoy aquí a este lado del micrófono, pero también hay gente al otro lado, que yo también viajo mucho con mi equipo y hay que decir que si no es por ellos tampoco nosotros podemos hacer nada. Y yo creo que lo que hacéis vosotros es algo realmente interesante y es poner en valor territorio, poner en valor recursos como este en el que estamos aquí y sobre todo trabajar por y para que todos nosotros cada vez seamos más visibles sacando los medios a donde tienen que verse, ¿no? No solo en la radio, en la tele, sino también en la calle. Pues un gusto charlar contigo, Paco. Al final la gente del gremio, oye, pues también merece la pena de vez en cuando ser un poco narcisistas y hablar de lo nuestro, que también mola. Por supuesto, y eso además es un ejercicio importante de reflexión y yo creo que de avance, ¿no? Sin lugar a dudas. Absolutamente. Damos las gracias también a DigiSpace por acogernos en este espacio y gracias también a todos vosotros. Haremos más entregas, no las perdáis. Hasta luego.